¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en la antigua civilización íbera? En este vídeo nos embarcaremos en un viaje al pasado, explorando los misterios de esta fascinante cultura. Desde su economía hasta su arte, desde su sociedad hasta su religión, descubriremos cómo vivían los íberos y qué legado dejaron para las generaciones futuras. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje a través del tiempo. Vamos a sumergirnos en un mundo antiguo, lleno de historias y descubrimientos. Así que, ¿estás listo para descubrir los misterios de los íberos? Los íberos florecieron en un periodo de la historia que fue testigo de grandes cambios y descubrimientos. Aunque no nos centraremos en su origen, es importante entender el contexto en el que vivieron. Los íberos existieron durante la Edad del Hierro, un periodo caracterizado por el uso del hierro como material principal para la fabricación de herramientas y armas. Durante este tiempo, los íberos se encontraban en constante interacción con otras culturas del Mediterráneo, lo que influía en su forma de vida y en su desarrollo cultural. Pero, ¿qué significa vivir en la Edad del Hierro? ¿Cómo era el mundo en el que los íberos construyeron su civilización? En este vídeo vamos a explorar estas preguntas y muchas más, proporcionando un contexto histórico que nos ayudará a entender mejor la vida y la cultura de los íberos. Los íberos habitaban en lo que hoy conocemos como la península ibérica, un territorio que abarca la mayor parte de lo que hoy es España y Portugal, así como partes del sur de Francia. Pero, ¿qué significa esto realmente? Imagina un paisaje diverso de montañas escarpadas, fértiles valles fluviales y costas bañadas por el sol. Aquí, en estas tierras variadas, los íberos construyeron sus asentamientos, cultivaron sus cultivos y forjaron su distintiva cultura. Cada región tenía sus propias particularidades, desde las llanuras del Guadalquivir hasta las montañas del norte, y los íberos supieron adaptarse a cada una de ellas, dejando su huella en el paisaje. Este entorno geográfico no solo proporcionó los recursos necesarios para su supervivencia, sino que también influyó en su cultura, su economía y su forma de vida. Los íberos eran expertos agricultores y comerciantes. Cultivaban cereales, vid y olivos, aprovechando al máximo las ricas tierras de la península ibérica. Pero no solo se dedicaban a la agricultura, también eran hábiles artesanos, produciendo cerámica, joyería y armas que comerciaban con otras culturas del Mediterráneo. Además, la ubicación estratégica de la península ibérica, en el cruce de importantes rutas comerciales, permitió a los íberos establecer relaciones comerciales con otras grandes civilizaciones de la época, como los fenicios, los griegos y los cartagineses. Esta actividad comercial no solo proporcionaba a los íberos bienes y recursos, sino que también facilitaba el intercambio cultural, lo que influía en su forma de vida y en su desarrollo cultural. A través de este prisma económico, podemos obtener una visión más completa de cómo era la vida en la antigua civilización íbera. La sociedad íbera era una mezcla compleja de tribus y comunidades, cada una con sus propias costumbres y tradiciones. Aunque no existía un estado íbero unificado, estas comunidades compartían una serie de características culturales comunes. La estructura social íbera estaba jerarquizada, con una élite gobernante que se distinguía por su riqueza y estatus. Los íberos valoraban la valentía y la habilidad en la batalla, y los guerreros ocupaban un lugar destacado en la sociedad. Las mujeres también desempeñaban un papel importante, como lo demuestran las famosas esculturas de damas íberas. En cuanto a las costumbres, los íberos practicaban la cremación y enterraban a sus muertos con objetos personales y ofrendas de comida, lo que nos da una idea de sus creencias sobre la vida después de la muerte. El arte íbero es un testimonio de su habilidad y creatividad. Sus esculturas, cerámicas y joyas nos hablan de una cultura con un fuerte sentido estético. Las esculturas íberas, como la famosa Dama de Elche, son especialmente notables por su detalle y realismo. Las cerámicas íberas, decoradas con diseños geométricos y representaciones de animales y humanos, nos dan una idea de su vida cotidiana. La joyería íbera, hecha de oro, plata y otros metales preciosos, refleja la habilidad de los artesanos íberos y el estatus de quienes la llevaban. Cada pieza de arte íbero nos ofrece una ventana a esta antigua civilización y nos ayuda a entender mejor su forma de ver el mundo. Los íberos eran maestros constructores.
Sus asentamientos, que variaban desde simples aldeas hasta ciudades fortificadas, estaban ingeniosamente diseñados para adaptarse al terreno y maximizar la defensa. Construían todo, desde casas y talleres hasta templos y fortalezas. Sus edificios eran generalmente de piedra y adobe, y a menudo estaban decorados con intrincados diseños geométricos. Algunos de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura íbera incluyen las murallas de la ciudad de Tarraco y el Oppidum de Puente Tablas. Estas estructuras no solo nos hablan de la habilidad de los íberos como constructores, sino también de su comprensión del paisaje y su capacidad para adaptarse a él. Los íberos también construyeron necrópolis, lugares de enterramiento para sus muertos, que a menudo estaban llenos de ricos bienes funerarios. Estos lugares no solo servían como lugares de descanso para los muertos, sino que también eran importantes lugares de culto y ritual. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los íberos. Adoraban a una serie de dioses y diosas, cada uno de los cuales tenía su propio dominio, como la guerra, la fertilidad o la muerte. Los íberos también creían en la vida después de la muerte, como lo demuestran sus elaboradas prácticas funerarias. Realizaban rituales y sacrificios para honrar a sus dioses y garantizar su favor. Aunque gran parte de la religión íbera sigue siendo un misterio, las esculturas, las ofrendas votivas y los santuarios que han sobrevivido hasta nuestros días nos ofrecen una visión fascinante de sus creencias y prácticas religiosas. Los íberos también practicaban la adivinación y creían en la magia, lo que se refleja en los numerosos amuletos y talismanes que se han encontrado en los sitios íberos. Estos objetos nos dan una idea de cómo los íberos veían el mundo y su lugar en él. Los íberos eran conocidos por su habilidad en la batalla. Eran guerreros valientes y tenaces, famosos por su resistencia y su habilidad para adaptarse a diferentes tácticas de combate. Utilizaban una variedad de armas, incluyendo espadas, lanzas, escudos y armaduras, muchas de las cuales eran elaboradas con gran habilidad y detalle. Los íberos también eran expertos jinetes y utilizaban caballos en la batalla, lo que les daba una ventaja táctica. Aunque la guerra era una parte inevitable de la vida en la antigüedad, los íberos no eran simplemente guerreros. También eran negociadores y diplomáticos, capaces de forjar alianzas y acuerdos de paz cuando era necesario. La guerra y el armamento íbero nos hablan de una sociedad que valoraba la valentía y la habilidad en la batalla, pero que también entendía la importancia de la diplomacia y la negociación. A pesar de su relativo aislamiento geográfico, los íberos no estaban aislados culturalmente. Interactuaban con una variedad de otras culturas antiguas, incluyendo los fenicios, los griegos y los cartagineses. Estas interacciones dieron lugar a un intercambio de ideas, tecnologías y prácticas culturales. Los íberos adoptaron y adaptaron elementos de estas otras culturas, integrándolos en su propia sociedad y cultura. Al mismo tiempo, también influenciaron a las culturas con las que interactuaban, dejando su propia huella en la historia del Mediterráneo. Estas interacciones culturales nos hablan de una civilización que estaba abierta al mundo exterior, que estaba dispuesta a aprender de otras culturas y que dejó su propia marca en la historia de la humanidad. Como todas las civilizaciones, los íberos también tuvieron su fin, pero dejaron un legado duradero que aún hoy podemos apreciar. A medida que las fuerzas de Roma se expandieron por la península ibérica, la cultura íbera comenzó a declinar. Sin embargo, no desapareció por completo. En cambio, se fusionó con la cultura romana, creando una síntesis única que dejó su huella en la historia de la península. Hoy en día, podemos ver este legado en la lengua, la arquitectura y las tradiciones de la región. Los íberos también dejaron un rico legado arqueológico, desde monedas y joyas hasta cerámica y esculturas. Estos artefactos nos ofrecen una visión fascinante de esta antigua civilización y nos ayudan a entender mejor su forma de vida y su impacto en la historia. Llegamos al final de nuestro viaje a través de la antigua civilización íbera. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido fascinante. No olvides hacer clic en la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo.
Nos encanta escuchar tus pensamientos y estamos siempre dispuestos a aprender y mejorar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima.